Sesión. Listo. Entonces, muy buen día, jóvenes. Bienvenidos entonces a nuestra segunda sesión de clase. Vamos entonces a arrancar con nuestra presentación. Darwincillo, ¿quieres arrancar hoy tú o arranco yo? Como tú lo quieras, si quieres inicia o inicio yo, no hay lío. Sí, entonces si quieres inicio con eso, después puedo revisar WhatsApps mientras tú vas explicando. Dale, dale. Listo. Vale, gracias. Entonces voy a compartirles pantalla. Y entonces en esta está como nuestra presentación entonces para nuestra clase de hoy, ¿listo? La idea, jóvenes, entonces es retomar un poquito lo que hablamos la clase pasada y empezamos a hablar sobre lo que es un riesgo, el tipo de riesgo, ¿cierto? Hablamos de 5 tipos de riesgos y sobre ello pues habían quedado algunas tareitas pendientes. Una de ellas es que ustedes hicieran como un listado de los riesgos que ustedes encuentran en sus casas frente a los diferentes tipos de riesgos que vimos, ¿cierto? Y otra era que ustedes empezaran a hacer la construcción de su introducción, ¿listo? Hoy voy a complementar de pronto estos tipos de riesgos porque muy seguramente en ese listado que ustedes encontraron o que hicieron, encontraron de pronto no había dónde poner allí la categoría de ese riesgo que ustedes propusieron. Entonces hablamos de los riesgos biológicos, ergonómicos, químicos, psicosociales y físicos, que eran los que habíamos visto inicialmente. Y a ellos le vamos a sumar los riesgos de tipo mecánico y eléctrico. ¿Listo? Obviamente, pues en los tipos de riesgos eléctricos hablamos de todos los que tienen que ver con estaciones de energía y corrientes eléctricas, conexiones, enchufes, electrodomésticos, en fin. Y cuando hablamos de todo lo que tiene que ver con la parte mecánica, entonces hablamos del uso de maquinarias y procesos como cortes, abrasiones, contusiones, golpes por objetos desprendidos, atrapamiento entre en una máquina o entre dos objetos, aplastamientos o caídas. ¿Listo? Las caídas también, recuerden que toda caída después de 1,5 metros de altura ya se considera una caída de riesgo. Entonces, con esta tipología que tenemos en pantalla sobre los tipos de riesgos, la idea es que ustedes vayan mirando esa lista que tienen allí de los riesgos que identificaron en su casa y los vayamos como retroalimentando. Entonces, quiero que empecemos a participar y me vayan diciendo entre esos listados qué riesgos encontraron. No todos al tiempo, obviamente. Profe, las escaleras, ¿no? Las escaleras, ok, pero ¿qué tipo de riesgo encuentras tú en una escalera? Pues que digamos a veces cuando uno vaya distraído se enrede y se caiga, ¿no? Ok, entonces es una caída y al ser una caída, acabamos de hablarlo, es un tipo de riesgo mecánico, ¿listo? Un tipo de riesgo mecánico, las caídas. Y pues obviamente esa caída en referente al espacio como tal, el escenario de las escaleras, pues debe tener en cuenta que las superficies no estén húmedas, ¿cierto? Que las superficies pues tengan elementos de abrasión como las cintas de seguridad antideslizantes que deben tener todas las escaleras, los pasamanos, ¿cierto? Y la señalización correspondiente. Listo, ¿qué otro riesgo encontraron? La cocina, profe, el Listo, gas. en la cocina, listo. Y en la cocina entonces encontramos varios tipos de riesgos. Uno de esos es el gas. Y el gas es un riesgo Profe, es un riesgo químico, ¿no? Entonces, si uno aspira gas, tiene riesgos de intoxicación. Entonces, es un tipo de riesgo físico, perdón, químico. Y hablamos también de que este tipo de gas, pues obviamente es inflamable, ¿cierto? Entonces también genera un riesgo de tipo de incendio, que también es catalogado como químico.
Encontramos también el uso de algunos electrodomésticos, ¿cierto? Y entonces cuando hablamos de electrodomésticos hablamos de corriente eléctrica y como tal, entonces vamos a hablar de riesgos eléctricos. Encontramos también que van a haber elementos que se usan en la cocina que pueden ser cortopunzantes, ¿cierto? Y entonces allí ya hablamos de un riesgo mecánico en el uso de un objeto específico y que pueden ser los cortes y las heridas que se pueden generar. ¿Qué otro tipo de riesgo encontraron? Profe, Señor. Barrer. Barrer. Ok, barrer. ¿Y lo contemplaríamos como un riesgo? Ergonómico. Ergonómico, ¿cierto? Porque necesita tener una postura y una medida apropiada con el objeto en relación para no generar lesiones en la cintura y en la columna. Listo. ¿Qué otro tipo de riesgo encontramos? Profe, yo consulté y también existen tipos de riesgo de sonido. Existe el ruido blanco, el ruido de impacto, el ruido estacionario y en el ruido estacionario encontré varias alteraciones como por ejemplo el ruido de la aspiradora, el secador, Ujú. lavadora en nevera, máquina de coser o incluso las mascotas y creo que son riesgos porque al momento de uno estar en una reunión o en una clase, pues esos sonidos a uno lo distraen. Claro que sí. Ese tipo de riesgos los podemos, de acuerdo al origen del ruido, los podemos catalogar o como un riesgo físico, si el riesgo viene de la calle, si es que mi casa queda frente a una avenida y todo el tiempo tengo que estar expuesta al ruido del tráfico, ¿cierto? O si vivo cerca a alguna pequeña industria que genere ruido, como por ejemplo un zapatero con sus máquinas de coser, que son bastante ruidosas, entonces lo catalogamos como un riesgo de tipo físico. Y si los ruidos son internos y provienen de algún elemento que haga parte de nuestro espacio de trabajo, es decir, de nuestra casa, entonces los consideramos como tipos de riesgos mecánicos. Entonces el ruido de la lavadora, el ruido de la licuadora, el ruido del taladro del vecino, en fin, ¿listo? Pero sí, no lo vamos a generar como una tipología adicional para no generar más tipos de riesgos, sino quedarnos con estos 7 que ya tenemos acá, ¿vale? ¿Quién más? ¿O qué otro tipo de riesgo encontramos? Profe, Sí. digamos, en tipo químico, también, pues aunque sea redundante, cuando uno trapea, echan unos químicos como digamos el cloro, son muy fuertes para uno. Es correcto. El uso entonces de sustancias o de líquidos, ¿cierto? Que generalmente van asociados con la parte del aseo en el hogar, ¿cierto? Entonces también se consideran un riesgo porque muchas veces no sabemos qué tipo de líquidos se pueden mezclar y la cantidad de líquido que se puede utilizar para hacer la limpieza. Entonces a veces utilizamos desinfectantes o cloros muy fuertes y no los rebajamos con el agua correspondiente o con el líquido correspondiente al que podemos rebajar estos líquidos y aspirar este tipo de líquidos puede generar un riesgo de intoxicación de tipo químico. ¿Listo? Cuando hablamos entonces de los riesgos eléctricos, hablamos de que tienen que ver con todo lo que son conexiones eléctricas y el uso de electrodomésticos. Entonces, si ustedes están sentados en este momento con su celular o con su portátil y resulta que se les olvidó ponerlos a cargar y lo tienen conectado a la corriente, es un tipo de riesgo. Usted está expuesto a que el celular o el computador se sobrecargue, fácilmente explote y puede generarle obviamente daños. Hablamos entonces también de los riesgos psicosociales y tienen que ver con la cantidad de trabajo. Entonces, si usted no es organizado y en este momento todavía está en pijama y debajo de la cama, pues fácilmente va a ser una persona que no va a responder con sus responsabilidades porque le cuesta asignarse por sí solo una rutina. Y al no tener una rutina es difícil que cumpla con sus responsabilidades. ¿Eso qué le va a generar? Involuntariamente un nivel de estrés. Y ese estrés pues va a hacer que usted termine entregando trabajos que no tienen la calidad correspondiente o que sencillamente no los entregue, se sobrecargue de trabajos, ¿listo? O aquellos que no han podido todavía manejar los espacios de trabajo en donde saben que su hermano está conectado en clase, su mamá está conectada trabajando, su papá conectado trabajando, su hermanito pequeño está ahí a la deriva porque no tiene en este momento quien se quede o quien se ocupe de él. Y todo esto
Obviamente, pues sobrecarga el espacio de trabajo que usted tiene, también se puede considerar como un riesgo psicosocial. ¿Listo? Si usted está atravesando en este momento por un espacio de depresión, por un espacio en donde se siente solo, donde siente que toda esta situación de cuarentena y de encierro no es fácilmente llevadera, esto también se puede contemplar como un riesgo psicosocial. ¿Listo? Hablamos entonces de los riesgos físicos, recuerden la iluminación, si ustedes tienen un cuarto supremamente oscuro y si no salen de debajo de la cobija, pues están afectando un riesgo de tipo de iluminación, el cual pues obviamente va a afectar directamente la salud y el bienestar de sus ojos. Si están hablando de que están encerrados todo el tiempo en sus casas con los computadores encendidos y nunca abren las ventanas y la generan, o generan espacios de ventilación, pues la temperatura que se va a comenzar a acumular con el calor de los equipos y muy seguramente el calor de la estufa mientras preparan sus alimentos y demás es bastante agotador. También se considera un riesgo de tipo físico. Y todos aquellos que tengan que ver con las posturas, los movimientos repetitivos, los ejercicios y los ritmos de trabajo van asociados a los riesgos de tipo ergonómico. En este momento no sé si alguno de ustedes ya tenga un riesgo biológico a la mano, y es que tenga una persona que tenga o que haya contraído el COVID-19, se considera como un riesgo biológico que usted debe considerar en este momento. Listo, ya teniendo entonces más o menos como ese panorama y ya algunos hicieron algunos ejemplos de esos riesgos que ustedes encuentran, vamos a pasar a un elemento importante que vamos a considerar en nuestro artículo y es lo que es un mapa de riesgos. Un mapa de riesgos no es otro que un instrumento que me va a permitir a mí identificar en dónde están presentes los riesgos y cuáles son como las rutas para poder determinar el paso a seguir y minimizar la probabilidad de que el accidente ocurra. ¿Listo? La idea de hoy es que nosotros vamos a plasmar, por eso les decía que la lista venía en borrador, vamos a plasmar esa lista de riesgos en un mapa de riesgos. Para ello debemos tener en cuenta varias cositas. Una de ellas es la señalización que uno utiliza cuando habla de los riesgos. Y es que muchas veces nosotros encontramos señales en diferentes escenarios donde vamos, en un hospital, bibliotecas, en las vías públicas, en el mismo colegio, en fin. Y no identificamos qué significan o qué quieren decirnos estas señales. Hay señales de 4 tipos y están asociadas al color. Las señales de color rojo, las señales de color amarillo, las de color azul y las de color verde. Todas ellas tienen una línea de contraste, en general blanca, la única que tiene la línea de contraste, es decir, el tipo de letra o el fondo o la margen que se le haga a la señalización es negra. De resto todos son blancos. Importante entonces que cuando hablamos de una señal roja estamos hablando de algo que es prohibido, de un peligro, ¿cierto? O de un elemento que está como identificación de un potencial riesgo. Cuando hablamos de elementos de señales amarillas, entonces estamos hablando de que es toda la señalización de tipo de advertencia. Por eso nosotros en los celulares, en los dispositivos, siempre que hay un elemento de advertencia aparece de forma triangular y dependiendo del tipo de advertencia aparece amarillo o rojo. Hay señales de tipo azul y estas señales de color azul tienen que ver con la obligatoriedad para el uso de ciertos elementos o procesos frente a una situación o a un lugar. Y están las señales de tipo verde, que son las que tienen que ver con la localización de rutas de evacuación y con todo lo que tiene que ver con elementos de protección, señales de salvamento o de auxilio. ¿Listo? Vamos entonces a ver algunos ejemplos de ellas. Estas son señales de tipo amarilla, las señales de advertencia y las que uno más utiliza en su mapa de riesgos, puesto que estas señales son las que a mí me van a determinar el tipo de riesgo. Entonces, para nosotros poder elaborar nuestro mapa de riesgos, vamos a tener que elaborar como una tipología de acuerdo a los riesgos que encontramos. Generalmente lo que hacemos es que a cada tipología le vamos a asignar una de estas señales. Entonces, si hablamos de un riesgo químico, podríamos estar utilizando, ¿cierto?, un elemento de estos como es el del gas o un elemento de estos que significa veneno, ¿cierto?
una sustancia peligrosa que es la calavera con los dos huesitos atravesados. Si estamos hablando entonces de un riesgo eléctrico, podemos entonces utilizar el del rayo o el del fuego, ¿cierto? Dependiendo del tipo, yo puedo categorizarlos. Entonces, lo que podemos hacer es empezar a asociar a los riesgos qué tipo de señal puedo utilizar y con ella construir mis convenciones. Estas entonces son señales de advertencia, señales amarillas. Estas son nuestras señales azules y son las señales que me indican a mí que debo utilizar cierto tipo de elementos y son de obligatoriedad. Entonces, por ejemplo, el uso de tapabocas, el uso de guantes, el uso de gafas, el uso de oxígeno, el lavado de manos, el uso de tapaoídos por el ruido, en fin. ¿Listo? Es cuando yo debo poner una señal en la cual se deba utilizar algún elemento de protección. Es raro que nosotros en el hogar utilicemos una señal de estas porque generalmente los elementos o las situaciones que se dan al interior del hogar no son como para que uno establezca un elemento de protección. Pero dadas las circunstancias en este momento, sí es importante que en nuestro mapa de riesgos frente a la salida identifiquemos una de estas señales con el uso de tapabocas, el uso de guantes y muy seguramente hasta el uso de gel o alcohol para la desinfección. ¿Listo? Estos son entonces algunos ejemplos de las señales rojas, que son señales de prohibición, de alto riesgo. En nuestro hogar pues es muy raro encontrar este tipo de señales, pero es importante de pronto que cuando uno tiene niños pequeños, esta señal sea fácil identificarla frente a espacios que pueden generar un posible daño importante o una alteración a la salud, como es, por ejemplo, la caja de los tacos, ¿cierto? Como puede ser el tanque de reserva del agua, si está al alcance de que el chico se pueda subir, como puede ser algunas barandas o balcones que pueden generar un riesgo de caída y que son de alta peligrosidad. ¿Listo? Y por último, entonces tenemos nuestras señales verdes, que lo que hacen es como darnos las señales de advertencia y las rutas en general de evacuación. Estas son las que más se utilizan en la mayoría de los lugares debido a lo mismo, a que cada lugar debe retomar, debe permitirle al usuario identificar cuál es la ruta de evacuación, cuáles son las salidas más próximas, dónde encuentro un botiquín, dónde encuentro un teléfono, dónde encuentro una enfermería, dónde están los elementos para el cuidado como camillas y demás, ¿listo? Entonces, estos hacen referencia a las señales verdes y que para nuestro mapa de riesgos en general debe estar señalando dos cosas importantes. Uno, nuestra ruta de evacuación y dos, nuestros elementos de cuidado como son el teléfono y el botiquín. Cuando nosotros hablamos de los mapas de riesgos, hablamos de que debe haber una probabilidad o podemos clasificarlos de acuerdo a la probabilidad de ocurrencia. Es decir, qué tan probable es que uno de estos ocurra. ¿Listo? Y en ese caso, entonces lo que yo hago es determinar de acuerdo a la escala que ustedes están viendo entre alta, media y baja y asignando el valor correspondiente a el riesgo que éste puede tener, la posibilidad de que ocurra. Es decir, es más probable, ¿cierto?, que yo me corte con el cuchillo haciendo el almuerzo a que se me olvide que dejé la manija del gas abierta y podamos tener un riesgo de intoxicación en la noche por el gas, ¿cierto?, que sale de allí de la estufa. Es más probable entonces que uno tenga un riesgo de caída en la escalera por no tener las medidas de precaución, ¿cierto?, a que efectivamente me vaya a botar del balcón. Ese tipo de riesgos entonces yo los voy a medir frente a una probabilidad a la que le voy a asignar un valor entre 1 y 3 de acuerdo al tipo de probabilidad que tenga, si es baja, media o alta. Si es muy factible que ocurra, es alta. Si es factible que se presente, pero no hablamos del muy factible, es media. Y si es poco factible que se presente, es baja. Esto en relación a la probabilidad.
En la segunda tablita hablamos del impacto. Entonces, si llegase a ocurrir uno de estos riesgos, ¿qué impacto va a tener o cuál sería el efecto que va a causar en la persona? Un daño leve, un daño moderado o un daño muy grave. ¿Listo? Entonces, si el hecho llega a presentarse, tendría alto impacto o efecto en la institución o en este momento en su hogar, pues eso generaría un valor de 20 puntos. Si el hecho que se presenta tendría un impacto medio y no afecta como tal a la institución, tendría un valor de 10 puntos. Y si es leve, pues tendría un valor de 5 puntos. ¿Cómo determino yo ese impacto? Entonces, si el riesgo que estoy evaluando es una caída, ¿cierto? Esa caída pues va a generar un impacto o ese impacto se va a medir en relación a el hogar en general, no a los daños que recibe la persona, pues porque eso dependería del tipo de caída que tenga, a la altura y bueno, en fin, a los demás elementos, al estado de salud que tenga y ese no es el que vamos a medir, sino el impacto que tenga frente a las demás personas y el sitio en general. Entonces, esa caída no nos va a producir que tengamos que hacer una evacuación o que tengamos que hacer una suspensión de las actividades como tal. Eso significa que va a generar un impacto leve, porque el único afectado pues es la persona que recibió o que tuvo la caída. Pero si hablamos de que por algún tipo de accidente hubo un corto en la forma en la que conecté los electrodomésticos, porque uno suele poner la multitoma y a la multitoma ponerle 20 cosas conectadas a un solo enchufe, y se generó la sobrecarga, se generó la chispa y generó un incendio, pues estamos hablando de que el impacto que se genera es grave, es alto, ¿cierto? Teniendo en cuenta que se va a generar una evacuación, que van a tener que llamar a los bomberos, que tiene un tercero que involucrarse, porque lo que hablamos es de un incendio que ya pasó a un alto grado. ¿Listo? ¿Cómo vamos entonces nosotros a trabajar esto? Vamos a empezar a hacer nuestra tablita de mapa de riesgos. O esa tablita de riesgos la vamos a focalizar. Este es un ejemplo, aquí no está completo, pero este es un ejemplo en donde yo pongo el tipo de riesgo y las señales que voy a utilizar para estos riesgos físicos, la descripción o la definición, ¿cierto?, de cuáles son esos riesgos. Entonces aquí voy a hacer el listado de esos riesgos que yo categoricé como físicos. Puede ser que yo pueda utilizar diferentes señales amarillas en este mismo tipo de riesgos de acuerdo a la especificidad de cada riesgo. Y para ello, entonces yo pongo esas señales que voy a utilizar en este espacio y aquí voy a identificar cuáles son esos riesgos que puse, el listado de riesgos. En la siguiente columna voy a hacer un listado de cuáles son los elementos de prevención. ¿Cuál es el método de prevención? Entonces, si estoy hablando de un riesgo de una caída en la escalera, ¿cómo voy a prevenir yo que las personas se caigan en las escaleras en el ejemplo que nos daba Sebas? Entonces, 1, por ejemplo, que esté la señalización correcta. 2, que las escaleras tengan la cinta abrasiva antideslizante. 3, evitar que siempre o asegurarse de que las escaleras nunca estén húmedas, ¿cierto? O tengan algún líquido. 4, debe contarse con un pasamanos que esté a la mano, que sea de fácil acceso para poder agarrarse cuando uno está descendiendo o subiendo en la escalera. Entonces, allí voy a poner yo cuáles son esos métodos de prevención que voy a tener. Y en la siguiente es el EPP, son elementos de protección personal, si ese riesgo los amerita. Entonces, estoy hablando de las escaleras o el tipo de riesgos físicos lo amerita. Si estoy hablando de el de subir las escaleras, pues obviamente yo no voy a necesitar ningún equipo de protección especial para. Pero si estoy hablando, por ejemplo, de manejar la estufa, sí voy a necesitar por lo menos tener los trapos ahí correspondientes, ¿cierto? Para poder coger las ollas calientes. Voy a tener que tener la señalización correspondiente para poder usar o saber dónde se encuentra la perilla para abrir y cerrar el paso del gas y tenerlo presente, ¿cierto? Ese tipo de elementos son los que yo voy a utilizar como elementos de protección personal y que voy a ir poniendo allí. Entonces, aquí les dejé como un ejemplo para que ustedes puedan guiarse de cómo hacer su propia tablita. Pero nosotros vamos a elaborar nuestra tablita de esta forma. ¿Listo? ¿Qué voy a hacer entonces ahora? Ustedes van a coger ese listado de riesgos y los vamos a empezar a encasillar. Aquí ya tenemos los tipos de riesgos. ¿Listo?
Y les he sumado una adicional que son los riesgos locativos. Aquí están en el ejemplo. Me voy a devolver un momento. Y de estos riesgos locativos tienen que ver con las características de las instalaciones e incomodidades para desarrollar el trabajo. ¿Por qué? Porque en algunos de los chat internos que me han enviado me preguntan que si el que yo trabaje en la cama se considera un riesgo ergonómico, pero que si yo no tengo dónde más trabajar, sino solo en mi cama, pues eso no puede ser un riesgo porque no tengo más dónde. Se convierte en un riesgo locativo porque usted no tiene los elementos o el espacio apropiado para desarrollar su trabajo. Si en su casa estaban haciendo una obra, pero resulta que por la cuestión de la cuarentena no terminaron la obra y quedaron elementos ahí como medio puestos mientras pueden terminar el proceso, pues ese tipo de escenarios son riesgos locativos. Si su casa es de las que tiene las tejas y esas tejas son de hace muchos años y la estructura ya está muy deteriorada, y es muy posible que en algún tipo de escenario, ventarrón o otro elemento o una caída de algún objeto que no sea muy, muy pesado frente al tejado, se caiga, se rompa, pues entonces hablamos de un riesgo locativo frente a las condiciones que tiene la estructura. ¿Listo? Entonces digamos que ahí les puse como las categorías de los riesgos que más usualmente ustedes pueden encontrar en la casa. Con esas 8 categorías, con estos 8 tipos de riesgos, ustedes entonces van a empezar a encasillar el listado que me están dando. Entonces, riesgos físicos, y aquí vamos poniendo, obviamente pues el espacio está angosto, pero ustedes lo pueden hacer más amplio, no hay problema, y van poniendo aquí el listado de los riesgos físicos, el listado de los riesgos químicos, biológicos, mecánicos, locativos, ergonómicos, psicosociales y eléctricos. Al frente, entonces van a poner en esta columna cuál sería el método de prevención para ese riesgo. Al lado, si necesitan utilizar algún tipo de equipamiento de protecciones personal, ¿listo? Y en las 2 últimas columnas, ustedes van a valorar ese riesgo frente a la probabilidad y el impacto que pueden tener, asignándole, en el caso de la probabilidad, un número entre el 1 y el 3, y en el caso de impacto, un número entre el 5, 10 o 20, de acuerdo al impacto que puede generar. ¿Listo? Esta va a ser como nuestra tablita para evaluar los riesgos presentes en el hogar. Una vez ello, el segundo paso, esta tablita va a ir en el artículo, vamos a ir a elaborar el plano del espacio donde nosotros nos encontramos. Entonces aquí les hice como un ejemplito donde ustedes encuentran usualmente un apartamento en donde está la sala, el comedor, la cocina, perdón, los 2 dormitorios que en general son 2 o 3 y el baño. ¿Listo? Entonces ustedes van a elaborar su planito lo mejor posible. Aquí tienen un ejemplo de cómo pueden hacer cuando están las ventanas, de qué hacer en el caso de las puertas, de darles grosor a las columnas y las separaciones, de cómo hablar de zonas húmedas cuando yo pongo mi piso cuadriculado, en fin. Es un plano, son 2 dimensiones, aquí no hay tridimensionalidad, nada. Muy sencillito. Una vez usted haga el planito de su casa, lo tercero que va a hacer es empezar a utilizar la señalización, y lo que vamos a poner allí son las rutas de evacuación. ¿Cuáles son las vías de evacuación? Entonces yo voy a utilizar las señales verdecitas. Estas señales verdecitas ustedes las pueden descargar de internet y usarlas como imágenes. Este planito ustedes lo pueden hacer a mano. Si quieren le toman una foto y en PowerPoint montan todo y van montando ustedes su imagen para que puedan trabajar sobre ella. ¿Listo? Luego de que tengamos la ruta de evacuación, entonces ya teniendo nuestra tablita de riesgos, vamos a empezar a ubicar las señales de acuerdo a los riesgos que identificamos. Entonces ustedes ya saben que todos los triangulitos amarillos significan que allí hay un riesgo. Y lo que voy a hacer entonces aquí es poner una tablita de convenciones en donde yo especifique tipo de riesgo. Si el dibujo interno de mi señal triangular cambia, yo debo ponerlo aquí en mi tabla de convenciones. Si son 2 o 3 tipos de señales de advertencia, señales amarillas, pues las debo poner aquí en mi tablita de convenciones. Si estoy utilizando todos los elementos para la ruta de evacuación y adicional a eso, voy a ubicar dónde está el botiquín, si tengo camilla en mi casa, la camilla, si tengo el teléfono, donde pueda yo poner allí esta señal verdecita para poder identificar cuáles son esos elementos de salvamento que tengo en mi hogar.
Y por último, entonces vamos a asignar las señales azulitas, entonces donde yo mínimo a la salida, lo que les decía, el uso de tapabocas, gel y demás. Generalmente en la cocina donde está la caja de los tacos y otras cosas, hay que utilizar algunos elementos de protección para, o la señal de prohibido, que no la puse acá, pero ustedes también la pueden poner, ¿cierto? Frente al botiquín, entonces el uso de guantes, el uso de gel también, antes de manipular los elementos que hay dentro del botiquín. Y yo voy complementando ese plano que hice con la señalización correspondiente. ¿Listo? Entonces, todas estas señales ustedes las encuentran en internet, las pueden descargar, las pueden llevar a un PowerPoint fácilmente, las recortan para que las puedan utilizar. Si yo lo estoy haciendo a mano, pues me queda mucho más fácil porque puedo trabajar las señales internas y las formas internas que van en estos triangulitos de acuerdo a la necesidad, si es un riesgo físico, si es un riesgo eléctrico y de acuerdo a las señales también que yo dije en mi tablita aquí arriba que iba a utilizar. ¿Listo? Entonces aquí en esta tablita yo puse riesgo físico y debajo de físico usted me copia las señales que va a utilizar para identificar estos riesgos. Puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, las que salgan. ¿Listo? Luego, entonces, de que tengamos nuestro planito, este planito con estas señales y el mapa de convenciones es lo que nosotros llamamos mapa de riesgos. ¿Listo? Que es el que le va a permitir a cualquier usuario poder identificar dónde se encuentran los riesgos más importantes frente al espacio donde llega. Y cuál es la ruta de evacuación correspondiente. Entonces ya concentrados un poco más en lo que lleva el artículo, vamos a hacer ahí como un inventario de nuestras actividades. Entonces inicialmente una introducción que ya vamos a hacerle como las previas correcciones y la lectura algunas para poder mirar cuáles son esas construcciones que ustedes hicieron. Luego vamos a hacer una descripción del espacio analizado, un párrafo de máximo de 7 renglones. Si es una casa, entonces cuántos pisos tiene su casa, cuántos espacios tiene, si tiene tantos cuartos, una cocina, 2 baños, una sala, si está totalmente terminada, si está en obra gris, si tiene buena ventilación, si tiene más de una salida, si tiene terraza, si los pisos están en baldosa, si están en cemento, si las paredes están pintadas, estucadas, o están simplemente pañetadas, o están en ladrillo, en fin. Contra más detallistas sean ustedes, más elementos frente a los riesgos van a ir encontrando al hacer esta descripción. ¿Listo? Luego entonces vamos a encontrar allí la tabla de riesgos, que es la que ustedes ya vieron arriba, que vamos a complementar, y vamos a hacer un pequeño párrafo entre 6 y 7 renglones donde ustedes analicen esa tabla de riesgos. Entonces, la mayor parte de los riesgos que se encuentran en mi casa son de tipo ergonómicos, o son de tipo eléctrico, o son de tipo químico, o la mayor prevención que se debe generar frente a ellos. En fin, lo que ustedes van encontrando respecto de esa tabla. ¿Cómo la analizan? ¿Cómo la ven? ¿Listo? Luego vamos a poner nuestro mapa de riesgos y por último vamos a hacer el análisis de ese mapa de riesgos. Entonces identificamos que la ruta de evacuación es muy sencilla, que es compleja la ruta de evacuación porque mi casa la fueron construyendo de a poquitos. Entonces mi papá primero hizo 2 cuartos y una cocina y un baño y luego quiso hacer una sala, pero luego se le ocurrió hacer otro cuarto más allá y cruzó entonces que para pasar al cuarto tengo que cruzar la sala y así sucesivamente. Entonces las rutas de evacuación se hacen un poco más complejas porque no tengo una salida sino 2 salidas, entonces tengo que medir en pasos cuál es la más cercana a la puerta, en fin. Y por último van a hacer un pequeño párrafito donde ustedes hablen de la importancia de la prevención. ¿Por qué es importante identificar dónde están los riesgos? ¿Por qué es importante hacer un mapa de riesgos? ¿Por qué es importante hablar de prevención cuando estamos hablando de seguridad? ¿Listo? Aquí vamos a encontrar entonces nuevamente el cuadrito con los elementos que debería contener nuestro artículo, aunque ya aquí están muy descritos. ¿Listo? Y para los que han hecho o están empezando a trabajar ya en sus escenarios, yo les traje aquí un modelo para la diagramación de su artículo. ¿Listo? Pero antes de hablar de esta diagramación específica, les voy a mostrar un ejemplo que tengo acá, en donde, ¿qué es la diagramación? Esto es un artículo de una revista de 2 páginas, en donde lo que quiero es que ustedes vayan mirando cómo se le da estructura a la diagramación.
Y entonces con estos recuadros que tienen una cruz en el centro, una X, yo voy a referenciar que lo que va allí es una imagen, que con estos recuadros de líneas horizontales lo que yo estoy referenciando es que es un texto y que dependiendo de lo cercano o lo lejos que esté cada una de las líneas, estoy hablando de que es un texto general, miren acá, pero si están más unidas, estoy hablando de que pueden ser frases alusivas, referencias para que la persona que lee el artículo busque más información o demás. Y con el recuadro que está redondeado en las esquinas, voy a referenciar entonces los títulos. ¿Listo? Entonces quiero que analicen primero esta imagen de esta forma y ahora la veamos así, sin el fondo. Entonces fíjense que la diagramación cobra un poquito más de sentido cuando yo lo veo completo, pero fíjense lo importante que es tenerla. Ay. Este es un ejemplo. Veamos este otro, en donde ya las imágenes no están dentro de un recuadro, sino en un rombo. Pero tienen la misma funcionalidad. Entonces, si yo quito mi artículo, voy a mirar que la diagramación me dice dónde están mis imágenes, cuál es mi texto, dónde está mi título, ¿cierto? Y aquí puedo evidenciar dos elementos adicionales que ya tienen que ver con el diseño de la página y la diagramación. Son esos triangulitos azules que lo que me dicen a mí es la forma en la que yo estoy diseñando mi revista. Entonces yo puedo encontrar franjas de color o puedo encontrar que el fondo de la página tiene una marca de agua, en fin. Todo eso hace parte de la diagramación y el diseño como tal. Aquí encuentro otro artículo en donde yo manejo la imagen, manejo el título y el texto referenciado como tal. Aquí al lado derecho encuentran ustedes un ejemplo de cómo yo ya hago la diagramación de varios artículos. Entonces, en el primero identifico mi título, identifico mi texto y pongo mis barras para identificar dónde va a ir las imágenes. Y lo hago con cada una de las páginas. ¿Listo? Construir este esqueleto me va a permitir darle una organización a mi revista para que no todos los artículos me queden de la misma forma y con la misma estructura, sino que yo pueda ser un poco más novedoso y propositivo frente a ello. Y dos, me puede hacer una idea de cuáles son las imágenes que voy a ir utilizando para también ir buscándolas. Este es otro ejemplo. Igual aquí al lado derecho ustedes pueden ver cómo se convierte o cómo se crea la escaleta completa de su revista y allí dónde va el texto, cuáles son imágenes, cuáles son los títulos. No es que yo tenga que escribir 2, 3 veces el texto, no, simplemente lo referencio con una forma como está aquí y son simplemente los recuadros con líneas horizontales. Miren acá este otro ejemplo, igual miren. Es una estructura muy sencilla, una imagen, los textos, y aquí donde está un poco más junto, no es un texto referente totalmente al artículo, pero sí está relacionado, o se maneja muchas veces en una revista, y es que cuando hay demasiados espacios se generan espacios publicitarios o de entrada para otros temas. Entonces, manejo yo un tipo de rejilla diferente para generar esa diferencia entre el tipo de texto que voy a trabajar. Y lo mismo, acá encuentran ustedes también toda la escaleta de una revista, entonces su portada, su página 2, 3, 4, 5, en fin, y su contraportada y cómo van a estar diagramadas cada una de ellas. Eso es importante. Si en este ejemplo, por no ser redundantes, por ejemplo, encuentran ustedes que en la parte superior siempre van a manejar el mismo tipo de encabezado, como suele pasar de pronto en un periódico, se pueden, miren. O si por el contrario ustedes lo que quieren es manejar una estructura totalmente diferenciada, también lo pueden hacer, ¿listo? Entonces ya teniendo en cuenta ello, me devuelvo acá. Y la idea es que yo les hice aquí una sugerencia de diagramación para el artículo, en donde ustedes van a identificar en la parte superior de su primera página, son 3 páginas para nuestro artículo, en la primera página el título, y debajo de él pues una frase de impacto que invite al lector a pues hacer la lectura como tal de este artículo, relacionada con la seguridad. Entonces, no sé, un título que pueda ser como riesgos en el hogar. Y debajo puede ser una frase o una pregunta de ¿sabe usted cuántos riesgos encuentra usted en su hogar? Y continuamos.
Entonces aquí viene la introducción que ustedes ya traen hoy, que ya vamos a hacer la lectura para realizar algunas correcciones. Y al lado pues va a haber una fotografía relacionada con los elementos de seguridad. Esta fotografía no necesariamente pues tiene que ser creada por ustedes. Pueden buscar en la internet una foto. Y de acuerdo pues a esa foto, ¿cierto? Y a lo que significa el concepto de seguridad, pueden retomar, que es importante que tengan presente cuando ustedes van a tomar una de las fotografías, que cuando ustedes la abran y le den clic derecho, aquí dice copiar dirección de enlace. Esa dirección de enlace que ustedes van a utilizar o de esa imagen que ustedes van a utilizar, la puedan poner en la parte inferior de la imagen, porque como no es una fotografía propia, no es una fotografía que ustedes tomaron, pues entonces ustedes lo puedan referenciar de dónde la tomaron, ¿listo? Si es una fotografía que usted decidió hacer el montaje en su casa y tomarla, no hay ningún problema, también lo puede hacer y no hay necesidad de que la referencie, porque eso significa que la imagen es suya, ¿listo? Luego de eso, entonces vamos a poner nuestro plano general, el planito que ustedes hicieron, no donde están con todas las señales, sino el planito inicial donde ustedes simplemente le están mostrando al lector el espacio que se va a analizar. ¿Listo? Ese planito pues ojalá sea lo más detallado y si ustedes tienen más de 1 o 2 plantas para analizar de piso, su casa tiene 2, 3 pisos, pues haga un plano por piso y aquí seccione el espacio para que salga los 3 pisos cada uno en un espacio. ¿Listo? Va a ser la descripción de su espacio de trabajo, lo que yo les decía, acabados, terminados, cuántos espacios hay, ventilaciones, iluminaciones, ingresos, escaleras, en fin. Y luego de ello vamos a poner nuestra tablita de riesgos. Esta tablita de riesgos, dependiendo de la cantidad de riesgos y pilas con esto que ustedes utilicen, puede ser que ocupe más espacio en su página. Si es así, lo que podemos hacer es minimizar estas fotografías de la parte inferior. Si no le toma tanto espacio y lo puede agrupar allí, la deja más pequeñita y luego de ella va a ser vamos a encontrar el párrafo donde usted hizo el análisis de esa tabla. ¿Cuántos riesgos? ¿Cuál es el riesgo con más incidencia en su casa? ¿De más impacto? ¿De más probabilidad? En fin, ese análisis de la tabla que usted va a hacer. Y luego de ello va a fotografiar o va a dibujar, si está trabajando a mano, 2 riesgos que usted encontró en su casa. Entonces, si usted en su casa encontró allá la conexión que les decía de que en un solo enchufe la mamá tiene la multitoma y a la multitoma le tiene 7 u 8 electrodomésticos conectados allí, todos funcionando al tiempo, pues esto puede generarse un riesgo porque es un sobrecargo para el solo enchufe, ¿cierto? Y puede generar es un riesgo de incendio. Entonces usted va a tomar esa fotografía y se la va a poner a su artículo. Si usted identificó que efectivamente su escalera o la escalera en su casa no tiene una baranda, no tiene un agarre ni la señalización, pues puede tomar la fotografía y esa es la que usted va a poner allí, ¿listo? La idea es que esas 2 fotografías no vengan de internet, sino que sean de referencia de algo que usted encuentra en el escenario que estamos analizando, ¿listo? Luego de ello, si en nuestra tercera página, entonces vamos a poner nuestro mapa de riesgos y ya pues el mapa de riesgos es igual al plano general, pero con toda la señalización correspondiente y las convenciones para entenderlo, para poder hacer una buena lectura. Y debajo el parrafito donde usted analiza su mapa de riesgos. Entonces recuerden que todo el artículo se debe redactar en tercera persona y el análisis que usted vaya a hacer lo tiene que hacer respecto de la misma información que muestran en el artículo, porque no podemos dejar espacios a supuestos que el lector no conoce. ¿Listo? Y por último, entonces vamos a tener 2 parrafitos en donde ustedes hablen sobre la importancia de la prevención y pongan allí una fotografía en la cual ustedes implementaron una de las señales en su casa, al menos una señal de advertencia o una señal de salvamento o una señal de requerimiento o una señal de peligro, de riesgo en su casa. Y me muestran allí la fotografía de la implementación de esa señal, al menos una, no sé,
Ya ustedes deciden dónde la van a poner y cuál es el mejor escenario. ¿Cómo la van a hacer? Facilito en una hoja de borrador con un colorcito amarillo, verde, azul o rojo como lo necesiten. La recortan, la pegan con un pedacito de cinta y me van a ubicar dónde iría esa señal. ¿Listo? Y esa fotografía es la que ustedes van a poner allí en el artículo. Esta diagramación que yo les estoy mostrando es un ejemplo, no es una camisa de fuerza. Es para que ustedes se hagan una idea de lo que significa ya construir como tal el artículo. Porque muchos la clase pasada empezaron a escribirme, profe, pero es que yo estoy buscando no sé qué información sobre la seguridad. Profe, pero es que yo voy a poner esta foto, ¿me sirve? Y no tenían claro que lo que tenían que traer eran simplemente 2 insumos para poder hacerse una idea ya más estructurada de cómo construir su artículo. ¿Listo? Entonces, para hoy ustedes ya tienen la introducción y tienen el listado de riesgos que van a utilizar para hacer su tabla y su mapa. Ya se van con una idea clara de qué es lo que tienen que hacer para completar el artículo y cómo lo van a organizar. Para los que están trabajando a mano, yo les sugiero que haga esta diagramación en una hojita de borrador y así como cuando uno pone la hoja cuadriculada por detrás para no equivocarse en el renglón, sino escribir derechito, ¿cierto? Póngalo por detrás de su hojita de donde va a ser el artículo para que sepan dónde está ubicada cada una de las cosas. Recuerden manejar muy buenos tipos de letra, todo el artículo en relación a los párrafos de introducción, descripción, análisis, mapa de riesgos e importancia, deben utilizar el mismo tamaño de letra porque hacen parte del cuerpo del artículo, ¿listo? Ya lo que tiene que ver con la frase de impacto u otras frasecitas que ustedes le quieran anexar por ahí por los laditos de las imágenes que lo pueden hacer, pueden manejar un tipo de letra más pequeño. Y el título, pues debe manejar un tipo de letra impactante de fácil lectura y que atraiga al lector. ¿Listo? Para las personas que me estaban preguntando de pronto cómo podían hacer la ejecución ya de su revista, yo les voy entonces a enviar ahorita por el WhatsApp algunos enlaces. Uno es un video tutorial, ustedes en YouTube encuentran tutoriales para todo, por eso yo pienso que uno no se puede varar por herramientas como esas, y es cómo yo puedo crear mi revista en Publisher. Entonces hace como un recuento de la herramienta, de cómo se puede utilizar, y si usted tiene Publisher en su casa que no necesita conectividad todo el tiempo, pues lo puede hacer. Allí encuentra plantillas ya para revistas, con el número de las páginas y todo, para que usted pueda trabajar, el espacio para la portada, la contraportada, para la tabla de contenido, para la editorial, que en este momento no voy a hablar de ellas, pero que son importantes los espacios para irlas dejando. Dejan ahí la hojita en blanco, que esas las vamos a trabajar más adelante. Encuentra también ustedes, o les voy a referenciar también, un tutorial para que lo puedan hacer a través de Canva. En Canva no van a encontrar ustedes una plantilla completa para una revista. Van a encontrar ustedes artículos de revista o portadas de revista, pero con esa pueden empezar a sumar más páginas y pueden trabajar bajo la misma diagramación. Canva les va a permitir a ustedes manejar la diagramación un poco más fácil porque asocia en un solo elemento el texto o el título o la imagen. Entonces fácilmente los pueden movilizar para irlos cambiando de forma de escenario, es decir, que no siempre aparezca la misma diagramación con todos los artículos, sino que con cada uno de ustedes puedan crear su diagramación. Yo los invito a que ustedes construyan su escaleta de diagramación, es decir, en una sola hojita pueden hacer las casillitas simulando las hojitas, muy similar a este que tengo acá que les mostré, y en una sola hojita ustedes hacen su casillita, su hoja, y dentro de esa hojita ustedes hacen la diagramación a mano rapidito de cómo voy. Entonces, artículo de sociales acá, y entonces este lo voy a diagramar así, voy a poner esta imagen y esto. ¿Por qué? Porque hacer esa ruta de diagramación les va a permitir a ustedes ir buscando las imágenes, ir mirando los textos, si lo que escribí está muy poquito para complementar o llenar toda la hoja y necesito escribir más, si lo que necesito es poner un mapa, una tabla o un elemento que construyo yo mismo, pues qué espacio voy a necesitar. Esto les va a permitir a ustedes hacer esa proyección. Entonces yo sí les sugiero que en una hojita de borrador ustedes hagan esa escaleta de su revista, ese diagrama, y así puedan ir proyectando cómo lo van a trabajar. ¿Listo? Y sobre él
van buscando ustedes los escenarios y también tienen una idea de que cuando ustedes se sienten a trabajar, ya sea en el PowerPoint, o sea en el Excel, o sea, perdón, en el Word o en Canva, o en el Publisher, pues sepan qué van a hacer. Ya saben ustedes, aquí creo un cuadro de texto de tal tamaño, aquí voy poniendo la imagen, voy poniendo la página, voy poniendo el título, así el texto todavía está en borrador y no lo tenga listo. Pero yo puedo ir adelantando cositas y no me voy a quedar varada. Les voy a referenciar entonces también cómo lo pueden hacer desde PowerPoint, pueden construir su revista y ahí hay elementos importantes para que ustedes trabajen. PowerPoint es un programa para hacer presentaciones, pero tiene una facilidad y es que a ustedes les permite editar imágenes muy fácilmente. Entonces, entre PowerPoint y Paint pueden hacer la edición de sus imágenes, cortar, pegar, agrupar, poner, quitar, que es que encontré una imagen, pero le faltan unas líneas como para que sea más explicativo el asunto, lo pueden hacer en PowerPoint, ¿listo? Entonces, no desechen a trabajar en una sola herramienta, sino que apóyense en todas las que puedan tener. Y por último, pues les voy a dejar también un tutorial de cómo pueden hacerlo en Word, cómo pueden trabajar la revista, igual allí pueden hacer sus diagramaciones, pueden poner la inserción de los textos, digamos que aquí lo más complicado es que usted logre identificar cómo puede trabajar su texto en varias columnas y que no se le vaya a empezar a desarmar todo, sino que usted pueda tener como la precisión para hacer ese tipo de cosas, ¿listo? Adicional, hay algunos que me han preguntado que si hay herramientas online, les voy a sugerir 3 herramientas online. Una de ellas es PhilSnap, que es una herramienta que tiene una apariencia muy similar a la de Canva, con una diferencia y es que aquí él sí me trae plantillas de revistas completas. Entonces, por ejemplo, aquí tengo una plantilla de una revista de 4 páginas en donde él me pone la portada, en donde yo le puedo sumar que no tenga 4, sino que tenga más páginas, en fin. Y que cuando yo ya termine esta herramienta, la herramienta se llama PhilSnap, pero el uso de esta plantilla es un Flipbook. Entonces, cuando yo termine mi Flipbook, le digo ya hazlo un Flipbook y él lo que hace es convertírmelo en una apariencia de tipo revista digital, en donde yo simplemente entonces ya lo que hago es ir pasando las páginas de mi revista, ¿cierto? Y le voy a dar esta apariencia. Entonces, al final, cuando usted lo publique, lo que va a obtener no va a ser un archivo PDF, sino un enlace. Ese enlace es el que usted entregaría al final para que el maestro pueda ir a mirar esa revista digital, si lo va a hacer por este lado. Si no, pues usted tendría que descargarlo tipo PDF para que lo pueda trabajar. Es totalmente gratuito y también encuentra tutoriales en YouTube para poder trabajar la herramienta frente a lo que no entiendan. ¿Listo? Hay otra herramienta que se llama Jogman y también les permite a ustedes hacer su revista digital, les permite trabajar como un PowerPoint, ver aquí todas las diapositivas. Esta fue una presentación que utilicé con otro curso y él les da el mismo escenario, simplemente que él activa o les va a dar un archivo, un enlace donde su revista digital se vaya pasando página a página como les estoy mostrando. ¿Listo? Y por último está esta última que es Jumpu, y en Jumpu también ustedes pueden crear sus revistas o pueden hacerlas en PowerPoint, en PDF, en fin, y después las suben acá para darles el efecto de pasar la página, de convertirla en su revista digital. Y es como yo pues voy pasando la página en mis revistas y las veo como tal. ¿Listo? Que era lo que algunos me preguntaban. Entonces tienen 2 formas. Uno, trabajarla directamente en una herramienta de estas o trabajarla en una de las herramientas antes nombradas, descargarlas como PDF y luego subirlas acá y convertirlas en revista digital. Lo que entreguen es el enlace de su revista digital. Si no, no se compliquen la vida, hasta ya no les estoy diciendo que tengan que llegar, sería excelente que lo hicieran, pero si no, no se compliquen la vida, ustedes entregan su PDF. Para las personas que están trabajando a mano, entonces recuerden que ustedes hacen su revista manual, totalmente manual. En la última clase vamos a hablar de la encuadernación y demás. Una vez ya la tengan totalmente terminada, la idea es que usted fotografía muy bien, le toma una fotografía a cada una de las hojas de su revista y yo le digo cómo usted convierte eso en un solo archivo PDF o busca en la galería de su celular la herramienta que le permite compilar todo en un solo archivo, donde uno selecciona varias fotos y lo puede armar como un GIF o lo puede armar como una presentación de un solo archivo o como una galería en un solo archivo, en fin, ¿listo?
y ese es el archivo que usted enviaría. Si no, entonces ya la otra semana les voy dando luces de cómo convertir eso en un solo archivo, muy similar a como lo hicimos con el cómic, en donde ustedes pues tomaron sus fotografías y luego lo que hicieron fue subirlos a un conversor y él me permitió unir todos los archivos en uno solo. Y listo, ¿vale? Cualquier duda entonces que tengan, yo les estoy atendiendo por el WhatsApp. La idea entonces es que en este momento nos vamos ya con una tareita importante y es que para nuestra próxima clase, el próximo lunes 27 de julio a las 8 a.m., porque no es festivo, ese día sí nos podemos ver, ustedes traigan ya el borrador de su artículo. La idea entonces es que ustedes puedan activar cámara para poder mirar cómo es o me puedan compartir pantalla para ir mirándolo. Si ustedes me van a empezar a enviar elementos por el WhatsApp para revisar, por favor que sean imágenes completas ya de un borrador de artículo. No es que me envíen que la imagen de la tabla, que la imagen de... No, envíenme un borrador de artículo, foto, artículo. Que me hizo falta no sé qué, pero yo les puedo ir revisando el resto. Porque asimismo voy haciendo dos cosas. Y uno, les reviso el contenido y les voy revisando si usted ya entendió que hay que diagramar la revista y que hay que diagramar el artículo. Porque si no, después usted va a terminar entregando todo desordenado, todo desorganizado a la carrera y nunca se le pudo hacer una corrección frente a ello. Entonces, de aquí en adelante, correcciones que me envíen para hacer, me tienen que enviar la foto de cómo está el borrador de su artículo. Que si tengo que leer, pues obviamente que puede hacer el Zoom y yo leo. ¿Listo? Pero si no, no. Jóvenes, entonces en este momento ya voy a dejar abierto el espacio. Uno, a que hagamos las preguntas que tengan presentes y dos, a que podamos hacer la lectura de 2, 3 introducciones para hacer la corrección y miremos cómo nos ayudamos. ¿Listo? Entonces, ya les cedo la palabra. ¿Quién quiere hablar? Voy a revisar aquí al WhatsApp porque como me había salido de la aplicación no había visto. Profe, Sí, yo tengo una pregunta. dime. Profe, lo que pasa, digamos, uno ahí en el trabajo puede, digamos, colocar como un testimonio propio o algo así. ¿En dónde? ¿En alguno de los análisis? Puede ser. Sí, no, a ver si de pronto te entiendo. Si lo que tú quieres es referenciar que efectivamente hubo un accidente en casa, ¿cierto? Y que muy seguramente se hubiera podido prevenir si antes se hubiera hecho como este análisis de riesgos, ¿cierto? Y si hubiéramos tenido como el mapa de riesgos, identificar familiarmente qué prevención podríamos hacer. Sí, claro, tú lo puedes poner ya sea en el análisis de la tabla o en el análisis del mismo mapa, en donde tú explicas, ¿cierto? Y puedes hacer la relación. Uno de ellos es el caso de Pepito Pérez, puedes cambiar el nombre, que en la casa tuvo un accidente de tal forma o sucedió tal cosa. Y este se hubiera podido evitar si hubiéramos tenido las medidas de prevención, si hubiéramos identificado que esto era un riesgo, si se hubieran tomado ciertos elementos de seguridad frente a ello. Sí, claro que sí lo podrías hacer así. Camila, que estás levantando la manito, cuéntame. Camila. Por acá internamente me pregunta Estefanía, que no tiene el chat activado, que cuántas páginas de la revista se harían por materia. Eso depende de los artículos. O sea, en este momento yo te puedo decir, tecnología va a tener 3 páginas, ¿listo? Pero de acuerdo a la forma en la que ustedes vayan a trabajar los artículos con los demás profes, pues van a ir mirando cuántas páginas necesitan. Entonces, eso sería una buena pregunta para que ustedes les hagan a sus maestros, aunque yo sé que todos les van a decir lo mismo. Eso depende de ti, porque si en el artículo se están pidiendo un análisis, pero tú ese análisis lo sacaste en una sola página, pues en una sola página sale tu artículo. Para este caso, tecnología va a tener 3 páginas. Un solo artículo, 3 páginas. ¿Listo? Camilita, estabas pidiendo la palabra. Camila Rocha. Ya te pudiste conectar, es que veo que tienes como mala conexión.
Bueno, no sé, ¿quién más tiene preguntas? Yo, profe, una Señor, pregunta. dime. O sea, nosotros los artículos que vayamos haciendo, bueno, los hacemos en borrador y después alguna de las páginas que tú nos diste es para que pues nosotros los vayamos haciendo ahí, ¿sí? Sí, sí, no, la Ah, idea es ok. que, es decir, cuando yo digo que el borrador del artículo es porque no es la versión final, pero eso no significa que el borrador del artículo me lo van a hacer a mano, no. Si ustedes ya están trabajando en Publisher, pues tú haces allá tu artículo en Publisher y me tomas una captura de pantalla y ese es el que me envías para corrección, ¿ves? Ah, ok, ok. O sea, Listo, profe, no gracias. es que utilicen, no es que utilicen a hacer el borrador a mano y luego lo pasen, no, no, porque van a desgastarse y el tiempo no les da para todo eso. No, Ujú. cuando yo hablo de borrador del artículo es porque no es la versión ya final, sino es una versión para hacer correcciones. Ah, ok, listo, profe, gracias. Vale. ¿Quién más, chicos? Profe, una pregunta. Señora. ¿Hay un tipo de orden para los artículos? O sea, que por ejemplo tenga que ir esta materia primero, entonces esta, o se lo No, a poner. no, no, no hay orden para los artículos. Si ustedes fácilmente terminaron el artículo de tecnología mañana ya lo tienen listo, pues lo pueden poner en páginas 2, 3, 4 y 5. Listo, ya. O sea, ese orden los dan ustedes, porque ¿qué es lo importante? Que cuando nosotros nos sentemos a leer las revistas, pues encontremos todos los artículos allí correspondientes, porque obviamente nosotros, esto no es un trabajo separado, esto es un trabajo articulado, entonces nosotros previamente ya nos hemos reunido y ya Joan ha dicho, no, mire, mi artículo va a ser de tal y tal tema, y debe tener o debe contener mínimo tales elementos. Y lo mismo ha hecho Yamile, lo mismo ha hecho Nelly, lo mismo hace Darwin, lo mismo hace Wilmar, todos hemos hecho lo mismo. Entonces ya cuando nosotros nos sentamos a mirar las revistas, pues obviamente vamos a mirar esa referencia que nos dio el maestro de lo que tiene el artículo y lo que usted está presentando. Y de ahí depende su nota. Entonces si usted entregó, de los 8 artículos, entregó 3, pues esos 3 pueden estar muy bien hechos, pero le hizo falta más de la mitad, pues adivine. ¿Listo? Pero el orden se lo dan ustedes. Igual para eso, pues vamos a hacer una tabla de contenido, un sumario, y ya, no hay lío. Camila, ahora sí, cuéntanos. Camila, Camila Martínez. No, creo que no puede activar el micrófono. Si quieres, escríbeme por el WhatsApp y yo leo la pregunta acá y la resolvemos. Mientras tanto, ¿alguien más? ¿Alguien más tiene preguntas? ¿Cómo van en tiempo con sus artículos? Creo que ya hoy se van como con los elementos más propicios para que puedan finalizar casi que el artículo. De hoy en 8 días ya lo tengan listo, podamos hacer correcciones y fácilmente podamos darlo por terminado. Con eso, la otra semana ya me voy a empezar a enfocar más en portada, contraportada, sumario y a darles elementos para que ustedes construyan esas cositas. Dale, Camila, ahora sí te escucho. ¿Aló? ¿Ya? Hola, sí, ya. Bueno, yo tenía la inquietud de, es que, bueno, pongo un ejemplo, en biología nos ponen a hacer un artículo, ¿sí? Entonces, ahí en la revista se supone que es una hoja por cada materia, ¿sí? Entonces, yo me preguntaba que en la materia de su merced, ¿es una hoja o es un artículo? No, Cami, no te confundas. Es un artículo por materia, pero los artículos pueden tener varias páginas, no una sola. Puede ser que el artículo en biología tú lo saques en una sola paginita, pero vuelvo y repito, en el caso de tecnología tu artículo tendrá 3 páginas. ¿Listo? No necesariamente tiene que ser una hoja por materia, no. No necesariamente es un artículo por materia, pero cada artículo depende de pues su contenido, cuántas páginas pueda tener, ¿listo? Lo importante que es que cuando ustedes diagramen no me dejen espacios en blanco porque es que resulta que en el de biología gasté página y media, página y cuarto y el resto se fue en blanco, no porque eso no pasa en una revista, ¿listo? Por eso ustedes tienen que diagramar y tienen que saber cómo va a ir el contenido en ella para que puedan trabajar.
¿Listo? No sé, sé que, por ejemplo, en el caso de español están haciendo su infografía y su infografía puede ser que como va a ser tan completa, necesiten no una página, sino necesiten dos, de lado a lado, de forma horizontal, completa, como cuando ustedes ven una imagen en una revista que usa las dos páginas, pero son una sola imagen, para que se vean pues mejor y los detalles. Pero eso no significa que sea una hoja por materia, ¿visto? No se confundan, son un artículo por materia, pero cada artículo depende de su contenido, el número de hojas que tenga. ¿Listo, chicos? ¿Alguien más? Profe, pregunta, Sí, dime. ¿la portada y la contraportada tienen que ser de algún tema en específico o cómo se diseñan? Ok, para la portada y la contraportada, obviamente tienen que tener relación con el contenido de la revista. Pero en este momento yo les voy a decir una invitación y es, no se afanen. Construyan sus artículos, que es lo que más tiempo les va a quitar. Hacer la portada y la contraportada con los elementos que les voy a traer la próxima clase va a ser mucho más sencillo y se van a dar cuenta. ¿Listo? Ustedes van a elegir, o es importante que de pronto para la portada y la contraportada elijan uno de los artículos como base. Entonces, si van a elegir el artículo de tecnología, vayan teniendo presente que para hacer la portada y más que la contraportada, la portada, pues ustedes deben referenciar una imagen que se relacione con el artículo y ese artículo es el que va a tener el mayor tamaño en el título para que sea más visible. Los otros van a ir apareciendo de forma, digamos que más mesurada. Pero sí, la idea es que debe relacionarse con alguno de los temas que tiene la revista. Pero vuelvo y juego. En este momento concéntrense en sus artículos, saquen muy buenos esos artículos, miren que redactar así por sí solo no es fácil. Cuando ustedes redacten, pídanle a alguno de sus familiares allá en la casa que lea lo que usted escribió para que uno revise ortografía y dos, pues revise si efectivamente sí se entiende lo que usted quiso escribir. Porque puede pasar eso también, chicos, que cuando nos sentemos a leer, ustedes escriban unas cosas y no es mentira. Ustedes saben que inicialmente cuando hacemos un ejercicio de escritura les da muy duro porque escriben como hablan. Y en el artículo no pueden hacer eso. Eso les va a restar puntos, pilas. Tienen que escribirlo en tercera persona. En tercera persona significa se hizo, se fue, se realizó, se proyectó. ¿Listo? Ahí no escribe yo propongo o yo hice o yo pegué. No, siempre es en tercera persona. No, la diagramación, Denis me pregunta que si todos los artículos deben contener el mismo orden como lo indico, no. Esa diagramación yo se las di como ejemplo, pero ustedes pueden diagramar sus demás artículos como quieran. O sea, pueden empezar a jugar con poner primero la imagen, después el título, después el contenido y al final una capsulita de información adicional y sale. O sea, eso depende del tipo de artículo, ¿listo? Yo les di una diagramación para que ustedes se hagan una idea de cómo proyectar el orden y la estructura de su revista, pero eso es muy personal de cada uno ya como lo quiera proyectar. ¿Listo? Jóvenes, ¿más preguntas o mientras hacemos preguntas? Entonces voy a escoger de aquí en mi lista de participantes unos 2 o 3 para que hagan la lectura de la introducción y así poder hacer como correcciones frente a eso. Entonces, por aquí voy a escoger al señor Correa, de 93. Haider, ¿nos leerías porfa la introducción que hiciste o el borrador de introducción que hiciste para el artículo? Y así podemos hacer correcciones y mirarlo. Haider. Haider no sabe ni respondes. Entonces, Daniela Pisa. ¿Tienes el borrador de la introducción para el artículo? Ay Dios, mire que no están haciendo las cosas. Después están cogidos del tiempo. Después, profe, pero es que no nos corrigieron. Profe, pero es que no nos dijeron. Vale, ¿tienes tú tu introducción? ¿Quieres hacer la lectura, porfa?
Sí, sí, señora. Listo, hágale, chico. Bueno, en este artículo se hablará del tema seguridad industrial, con el fin de redactar algunos riesgos que se deben de tener en cuenta a la hora de trabajar y así poder saber qué tipos de riesgos hay y la posibilidad de que se produzca un contratiempo o una desgracia de que alguien o algo sufra algún daño. Los riesgos se clasifican en riesgos físicos, riesgos químicos, riesgos biológicos, riesgos ergonómicos y riesgos psicosociales. Con ello es importante identificar el concepto de peligro que significaría el daño en términos de daño humano, deterioro de la salud o ambos. Por eso es importante saber la clase de riesgos y tener en cuenta qué clase de situación nos encontramos para poder evitar toda clase de riesgo y qué clase de acto hacemos para evitar el peligro, no solo a nosotros, sino también a los demás. Vale, listo. 3 cosas, vale. La primera, y para que no les vaya a pasar a todos, y es que en todos los artículos empiecen en este artículo tal. No, evitemos ese de en este artículo. Tú arrancas entonces con la seguridad industrial, bla, 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 y todo lo que dijiste ahí en adelante. Pero puedes quitar ese pedazo de en este artículo, porque si no, lo que van a atender es que en todos los otros artículos empiezan igual, en este artículo tal, en este artículo tal, y pues no se va a ver bien. Simplemente obvias esa frasecita de en este artículo y comienzas desde la seguridad industrial es, el sistema solar es, el boom de trata de, y así sucesivamente, de acuerdo a la temática que están trabajando. 2, por ahí escuché algo de que se quieren redactar los riesgos y la idea no es redactar los riesgos, sino identificarlos. Por ahí hay una palabra de redactar. Entonces, cámbiala por identificar los riesgos. ¿Listo? Y 3, en la lectura que hiciste, la palabra riesgos la usas demasiadas veces. Entonces, trata de volver a hacer la lectura muy pausada y de cambiar esa palabra riesgos por otra, porque la estás usando más o menos, la conté yo entre 6 y 7 veces ahí en ese párrafo. Entonces, la idea es que no la uses tanto, sino que trates de retomar de pronto la frase que ya, o la oración anterior, sin necesidad de volver a escribir riesgos. ¿Listo? De resto está súper, porque hablas de los conceptos de riesgo, el concepto de peligro y sobre los tipos de riesgos y de qué se trata el artículo. No hay lío. Perfecto. Chicos, ¿alguien más? Por acá veo que Sarita levanta la mano. Dale, Sara. La seguridad industrial es un conjunto de normas que limitan los posibles riesgos y amenazas dentro de una industria, ejecutada especialmente para prevenir los accidentes laborales y garantizar unas condiciones ambientales favorables en el espacio donde se desarrolla la actividad laboral. Es decir, esta ayuda a preservar y proteger la integridad física de los trabajadores. Por consiguiente, la estabilidad e higiene industrial son 2 elementos importantes para la seguridad industrial, ya que reducen la probabilidad de accidentes e incluso enfermedades que traen consecuencias perjudiciales para las organizaciones de producción. Son cruciales porque ayudan a mantener un ambiente tranquilo, seguro y de calidad para cada operario. Si en una empresa no se promueve la salud pública, posiblemente exista una igualdad de riesgos y amenazas para las personas y el entorno. De acuerdo con la anterior, no se puede olvidar que detrás de cada accidente laboral existe una diversidad de consecuencias, como por ejemplo el alto costo que debe asumir la empresa por el accidente y ante el cambio posible de infraestructura y maquinaria que deberá transformar para prevenir este tipo de circunstancias. Además, estos hechos imprevistos consumen demasiado tiempo de producción y operación en los procesos cotidianos, haciendo que se produzca una lesión orgánica perturbadora dentro de la empresa. Bien. Una pregunta, Sarita. ¿Esa introducción la construiste referenciada en algún texto? Sí, profe, yo leí el texto que tú nos habías dejado para leer y con base a eso subrayé las ideas principales y construí mi introducción. Listo. Porque veo yo efectivamente que el texto está muy ajustado a lo que es una empresa.
Y podrías hacerle un ajuste porque como el artículo no se va a tratar de una empresa, sino se va a tratar sobre los riesgos en el hogar, podrías hacerle los ajustes para que no estemos hablando todo el tiempo sobre la seguridad en las empresas, sino el significado de la seguridad en casa. ¿Listo? Entonces es como que tú hagas esa lectura y cómo lo aplicas a casa y vuelvas a hacer esa reescritura de la introducción, pero teniendo en cuenta es cómo aplicas eso que me leíste a casa, para que ese concepto de empresa, de seguridad e higiene industrial, se le vea la aplicación al desarrollo que le vamos a hacer al artículo, ¿listo? Teniendo en cuenta, pues obviamente que nuestro espacio de análisis es el hogar, ¿vale? De resto, súper. Y estás utilizando la tercera persona bien. Recuerden ustedes, chicos, que cuando nosotros hacemos referencia a textos y sacamos frasecitas, así sean cortas, pero que son textuales de algún tipo de artículo, de algún lado, hay que poner la cita. No es que no se puedan utilizar, sí se pueden usar, pero es importante que ustedes pongan la cita textual. Entonces voy a referenciarles también un video de cómo yo hago una cita para que ustedes recuerden, y es como yo le pongo como un numerito pequeño, un asterisco, y al final del artículo vuelvo a poner ese numerito y allí digo de dónde salió esa frasecita. ¿Listo? Porque eso se llaman derechos de autor, entonces pilas con eso porque también pueden bajarles puntos a la hora de evaluar la revista. Uno cuando lo lee sabe cómo escriben ustedes y sabe cómo es la escritura de un artículo que ya es publicado. Entonces es fácil identificarlos. No porque ustedes escriban todo el tiempo mal, sino porque ustedes escriben también como hablan. Entonces a veces no articulan bien las ideas. Y eso es importante que lo tengan presente. ¿Listo? Bien, Sarita. Un último que quiera hacer la lectura de su introducción. No se animaron. Miren que están perdiendo la oportunidad valiosa. Ya ahí Valentina y Sara ganaron puntos porque se les hizo la corrección. Entonces ya tienen cómo ir a hacer su arreglo para ajustar esos artículos. Pero si ustedes no aprovechan estos espacios, graves. De aquí en adelante, recuerden, yo les recibo por WhatsApp mensajitos donde ustedes me piden correcciones, pero ya no les voy a recibir que la foto del articulito, del parrafito de la introducción, de la fotico de la tablita, no. Si me van a enviar fotos, me envían la foto completa del borrador de su artículo. ¿Listo? Completico. ¿Por qué? Porque de paso así me doy cuenta cómo está diagramando usted y le puedo hacer algún tipo de ajuste también. Si van imágenes, pero todavía no las tiene, igual usted ya sabe que pone su cuadrito con una X y yo ya sé que ahí va una imagen y puedo corregir el resto. ¿Listo? Pero no me vayan a enviar fotos por separadas porque lo que le voy a contestar por WhatsApp es envíeme borrador del artículo. Entonces ya usted sabe que si lo está trabajando de forma digital, simplemente toma el pantallazo y me envía el pantallazo. Si lo está trabajando de forma manual, toma una buena foto y me lo envía. Para los que están trabajando de forma manual, vuelvo y les repito, hagan su diagramación y póngala por debajo de sus hojitas de borrador para que ustedes puedan trabajar mejor, para que no tengan que hacer márgenes, trazar líneas, cuadros y eso, sino que ustedes utilizan su hoja de diagramación debajo y poder trabajar. Procuren que los dibujos que hagan, trabajenlos muy bien hechos. Busquen imágenes en internet y cópienlas. También lo pueden hacer y referencian de dónde salió la imagen si están trabajando a mano. Usted copia y hace su dibujito, porque a veces cuando usted hace el dibujo desde su cabeza, entonces resulta que no sabe bien cómo dibujar las cosas y se las inventa. Y no es que quede como un dibujo de niño de noveno, sino de niño de quinto. Entonces usted busque una imagen y trate de copiarla. Igual si usted lo está haciendo a mano no hay problema, usted hace la referencia, esta imagen salió de tal página, ya, no hay ningún lío. La próxima clase, entonces, la idea es que yo comienzo a revisar borradores de los artículos y vamos a hablar de entonces portada, contraportada y sumario. ¿Listo? Vamos a hablar entonces de cómo, si estoy trabajando a mano, tomo las fotos y lo unifico en un solo archivo para enviarlo y empezar a trabajar sobre cositas para que ustedes pulan esa revista.
Recuerden que el producto final no es un artículo, no es que yo hice el artículo de tecnología, entonces yo pasé tecnología y las otras pues, yo no lo hice, pues de malas, pues pierdo 3. No, señor, tengan presente que la nota que ustedes van a obtener es por la revista y la revista tiene unas condiciones, los artículos que deben tener, los mínimos de cada artículo, los temas de los cuales se trata el artículo, las diagramaciones que deben verse evidentes cuando ustedes las muestren. Ustedes, cuando ustedes hacen las revistas y empiezan a dejar espacios en blanco, ahí inmediatamente uno se da cuenta que usted no diagramó porque no estructuró y no manejó el espacio. ¿Listo? Las referencias que ustedes hagan, todo eso se va a revisar y se va a evaluar. Entonces, por favor, no tienen un maestro mirando una revista, tienen entre 9 y 10 maestros mirando sus revistas, entonces eso va con lupa. Así que traten de trabajar esos artículos y esas revistas lo mejor posible. Tienen un solo trabajo, métanle mucho la ficha, por favor, a lo que están haciendo. Si ya no hay más preguntas y más comentarios, entonces yo cierro acá. Darwincito, el tiempo es tuyo. Ay, Profe, qué ¿quién? pena. Señora. Es que soy Daniela, pero no me dejaba como actualizar el micrófono para leer mi introducción. Señora, listo, Hasta que hágale pueda. pues. Bueno, dice, los seres humanos estamos muy expuestos a la muerte. Tenemos muchos riesgos en la casa, tanto como en el mundo exterior. Vemos muchos casos lamentables en que la gente fallece quizás por algún mal manejo de algún objeto peligroso o otras cosas. No obstante, no obstante, todo lo que vive muere. A veces no alcanzamos a mirar que tenemos al frente una gran amenaza que quizás se puede apagar alguna luz. Es mejor prevenir que lamentar. Vale, listo. ¿Ese artículo, ese texto es tuyo o está referenciado en algo? No, es mío. Es tuyo, ok. Revisa ese, no obstante, porque creo que la frase queda cortada y no se le dio como buen, no, es decir, no finalizaste la idea, ¿listo? Y 2, es importante que de pronto para fortalecer esa introducción le pongas allí el significado de lo que es riesgo, ¿listo? Entonces, teniendo en cuenta que un riesgo es y que lo pongas allí, como para complementar. Y listo, ya, déjalo así. Porque lo demás lo puedes utilizar en el resto del artículo. Al hablar de qué es seguridad industrial, cuando estés haciendo los análisis y demás, lo puedes complementar. ¿Vale? Vale, sí, señora. Listo, Daniel, y ya pilla. Darwincillo, no os quito más tiempo y dale porque ya me estaba alargando como mucho. Hola niños, muy buena mañana. Tengan un muy buen inicio de semana. Y bueno, espero que la jornada de hoy sea lo suficientemente significativa para ustedes porque estamos teniendo un desarrollo académico pues fuerte y en esa medida esperamos lo mejor por parte de ustedes. Vamos a empezar entonces el desarrollo del tema relacionado con el boom, con el tema de la literatura latinoamericana y la posibilidad de hablar de su infografía, empezando con una pregunta muy simple y es, ¿cómo les fue con el texto? ¿Cómo les fue con la escritura del mapa conceptual, con la revisión, con la ubicación de las palabras difíciles? Tengan a la mano el mapa conceptual, el borrador que hicieron, porque hoy vamos a intentar desarrollarlo de la mejor manera. Entonces, escucho a algunos de ustedes. Bueno, creo que no me escucharon. Vamos a intentar conversar un poco acerca de cómo les fue con la lectura del texto, con la revisión, con la ubicación de las palabras más difíciles. Entonces, me alzan la manito las personas que quieran participar o aquí las vamos pues señalando entre los participantes. 2 personitas para empezar y ahí yo empiezo mi desarrollo. Entonces, la señorita Cantor, te escuchamos, querida. Buenos días, profe y compañeros.
Bueno, yo había principalmente subrayado las palabras desconocidas en el texto y había subrayado también las ideas principales, pero creo que no lo guardé, pero sin embargo lo hice. Entonces hice un borrador sobre el boom latinoamericano, resaltando lo más importante del texto que leí. Entonces, bueno, el boom latinoamericano, ¿en qué año nació? Fue un fenómeno literario que surgió en la década de los 60 y 70. ¿En qué consiste? Consistió en el afloramiento de la narrativa latinoamericana con obras que se difundieron por todo el mundo, convirtiendo a autores independientes que eran jóvenes íconos de la literatura. Podemos decir que del boom latinoamericano surgió el realismo mágico, que consistió en explicar unos sucesos económicos y sociales. Entonces los autores tomaron voz del pueblo y se expresaron sus sentimientos y sensaciones ante una realidad turbulenta. ¿Qué quiere decir esto? Que hacían relatos fabulosos y fantásticos. También podemos decir que hubieron dentro del boom latinoamericano, obviamente hubieron influencias latinoamericanas modernistas como lo fueron José Martí, Rubén Darío, James Joyce y José Asunción Silva. También podemos resaltar que entre los autores reconocidos estuvieron Ernesto Sabato con su obra del túnel, Gabriel García Márquez con 100 años de soledad, Julio Cortázar con su obra Rayuela, Alejo Carpentier con, creo que Elisa y la sombra, y Juan Rulfo con Pedro Páramo, que este año lo leímos, creo que en español, en lectura crítica, no me acuerdo. La década de los 60 y 70 fue considerada como una década en donde las letras hispanas tuvieron más importancia dentro de la historia. Y también tenemos que tener en cuenta que los escritores fueron influenciados por la fusión entre la ficción y lo real. No, muy bien, muy bien, muy bien, muy buen ejercicio de resumen. La idea es que voy a ir como conversando a partir de este ejercicio que presentas porque está muy bien elaborado. Entonces yo les voy a pedir al resto de compañeros que estén muy pendientes en función de lo siguiente. La exposición que yo voy a ir realizando va a estar encaminada a alimentar algunos aspectos que están presentes en el material que les entregué, y la idea es que a medida que yo voy hablando, ustedes van complementando, van alimentando, van ajustando elementos de su mapa conceptual. En el desarrollo de hoy va a ser muy breve. Voy a hablar del contexto histórico en el cual se desarrolla hablaré un poquitico acerca de cuáles son los elementos que están destinados a hablar del tema a partir del cual el boom aparece, y finalmente hablaré de un ejemplo de cómo puede ser una infografía a partir de uno de los autores del boom. Y el próximo lunes hablaré concretamente de la obra de los 4 grandes del boom, que son, como ustedes lo pudieron referenciar, Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar, Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez. Entonces empecemos un poquitico con este elemento del contexto social que desarrolla el boom. Aquí estamos viendo una pantalla compartida que es un PDF, ¿cierto? ¿Sí? ¿Alguien que me confirme, por favor, porque no puedo leer el chat? Sí, profe. Perfecto. Entonces, en este esquema ustedes ven un poco la presencia de los autores que hacen parte del boom, otros no pertenecen al boom,
pero de manera especial el tema continental. Si a usted le preguntan de manera concreta qué es el boom, usted puede decir que el origen del boom se puede sintetizar de la siguiente manera: que en la década de los 60 y los 70 hubo un auge, es decir, hubo como una explosión, hubo como un desarrollo de la obra de 4 autores latinoamericanos: Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez y Carlos Fuentes. Que ese desarrollo, ¿sí?, tomó la palabra boom, que es un extranjerismo, un anglicanismo, es decir, es una palabra del habla inglesa, y esa palabra permitió nombrar este momento de la literatura latinoamericana. Ojo con 3 claridades muy importantes. 1, el boom no fue un movimiento literario, es decir, no quiere decir que todos escribían sobre lo mismo y todos escribían de la misma manera. 2, el boom no fue un estilo, es decir, no fue una orientación en cuanto a la forma particular de la escritura, sino que el boom fue unas condiciones de espacio y tiempo, espacio América Latina, tiempo década del 60 y del 70, en la que 4 autores latinoamericanos empezaron a ser muy leídos en el mundo, y de esa manera se permitió que el mundo conociera un poco sobre nuestra literatura de América Latina a partir de la voz de estos 4 autores. Digamos que vamos a concentrarnos únicamente en estos 4. Hay otros autores que ustedes han revisado o que están en el texto, como por ejemplo Donoso, como por ejemplo Sábato, como por ejemplo alguna gente ubica acá a Borges, pero no. Estos 4 autores, Cortázar, Vargas Llosa, García Márquez y Carlos Fuentes, son los que se consideran autores importantes en el boom. Y en ese sentido, entonces, el boom es la mayoría de edad de la literatura de América Latina. ¿Cómo así la mayoría de edad? Hasta antes del boom, es decir, hasta antes de lo que empezó a hacer Juan Rulfo, que como muy bien lo señaló Sara, inspiró este tema del boom, los autores de nuestro continente escribían muy pegados a los esquemas de la literatura europea. Muy pegados quiere decir que copiaban algunos estilos e intentaban escribir de una manera muy similar, tanto en la forma como en el contenido. Con estos autores que estamos referenciando, la literatura del continente asume una voz propia, es decir, se habla desde los problemas particulares, se habla desde la realidad concreta de lo que nosotros somos, se habla desde temas como la pobreza, como la fiesta, como la alegría, como el carnaval, que son muy propios de nuestro continente. Entonces, digamos que es por ese lado donde podemos decir que hablamos de una mayoría de edad. Hubo un contexto, es decir, hubo unas situaciones espaciales y temporales que permitieron que el boom apareciera. Que permitieron que el boom existiera de cierta manera. Y en ese sentido, vamos a referenciar. Entonces, hay un primer momento que es el contexto de la Guerra Fría. Ustedes han escuchado en sociales, en otros años o de pronto este año, que por allá en la década del 40 se desarrolla la Segunda Guerra Mundial. Cuando la Segunda Guerra Mundial terminó, quedan como los bloques muy fuertes del comunismo de la Unión Soviética y el capitalismo de Norteamérica. Ellos tenían un enfrentamiento de cierto tipo cultural y político, es decir, no hay un enfrentamiento en términos de guerra, de bombas y de violencia, pero cada una de las potencias quería sobresalir en el orden político, económico, social, militar, científico y deportivo, ¿sí? Esto fue lo que se denominó la Guerra Fría.
Entonces, la década del 60 y del 70 en el mundo está viviendo, está experimentando este tema de la Guerra Fría. Uno de los ecos de la Guerra Fría fue que el comunismo empezó a ser o a estar presente en las ideas políticas del continente latinoamericano. Es decir, la idea socialista del bien común, de unas necesidades sociales cubiertas por parte del Estado, la superación de la pobreza, bueno, un montón de situaciones en ese sentido. Entonces, en el año de 1959 ocurre un episodio muy importante y es la Revolución Cubana, que ustedes han escuchado seguramente por ahí las imágenes de personas como Fidel Castro y Ernesto El Che Guevara. Yo les voy a dejar más adelante en el link en el chat un link de un documental que pueden revisar muy cortico, muy interesante, de 10 minutos, sobre la Revolución Cubana. La Revolución Cubana implicó una cosa muy interesante y fue que el mundo empezó a mirar a América Latina como un espacio donde ocurrían procesos de emancipación social y emancipación política. Y en su momento, autores como García Márquez, en su momento autores como Mario Vargas Llosa, aunque ahora ya desprecia eso, tomaron posición diciendo que la Revolución Cubana era, pues en su momento, un episodio muy importante para nuestro continente. Entonces, a partir de ahí también esos autores fueron ganando notoriedad, no solamente estética, sino como figuras sociales y políticas que tenían algo que decir. Un elemento muy importante fue el surgimiento de los gobiernos de la dictadura en América del Sur. En América del Sur, para este momento, para la década del 60 y del 60, surgen dictaduras militares en los cuales el poder del ejército fue tan grande que empezó a silenciar la voz de muchos ciudadanos, ¿sí? Entonces, digamos que el que no pensaba como pensaba en ese momento el gobierno militar era silenciado, era asesinado, era desaparecido. Hay una película muy bonita que se llama La Noche de los Lápices, por ejemplo, que la pueda ver, que la vea, que tiene una banda sonora de Sui Generis, una banda de rock compuesta por Charly García y Nito Mestre, y en esa película, que es una película, digamos que basada en hechos reales, se cuenta cómo los jóvenes de los colegios, en su momento, de grados superiores, se reunían para leer, para conversar, para vivir una vida juvenil y para pensar en ideas políticas. Y cómo el aparato militar argentino de su momento fue uno a uno llegando a cada una de las casas y fue llevándose a centros de tortura a cada uno de estos jóvenes. Torturas como electrochoques, torturas como quitarles pedacitos de uña de sus dedos para generar dolor y que así contaran a qué grupo pertenecían. La dictadura militar en América del Sur, en Uruguay, en Argentina, en Chile, es uno de los episodios más complejos de nuestra historia como continente y ocurrió en estas décadas. Una particularidad pues fue que Julio Cortázar era argentino y Julio Cortázar se fue de su país para Europa a raíz pues de este tema de la dictadura. Entonces desde Europa se convirtió en una voz que invitaba a leer a América Latina y a partir de ahí pues ese tema del boom sigue siendo importante. Y un asunto muy clave que ocurre para esta época y es que en la República de Chile se elige el primer presidente socialista democráticamente escogido y es Salvador Allende. Todo este episodio que ocurre con Allende, luego Allende es derrocado por parte del poder de la derecha, el poder militar del general Pinochet, implica también el cierre de un montón de posibilidades. Búsquense en internet si tienen la posibilidad la historia de Víctor Jara, un cantante de música popular que no estaba de acuerdo con el régimen militar, que fue asesinado, torturado. A este hombre lo encerraron bajo el estadio de Chile, de Santiago de Chile. Este hombre fue llevado
con cadenas, fue amarrado, le fueron quitando sus uñas para que no tocara la guitarra, le fueron arrancando su lengua para que no cantara, y hace parte de esos episodios de un contexto político muy agreste en el cual surge este momento literario de nuestro continente. Y digamos que con un contexto como este, uno se pregunta cuáles son los temas de los cuales hablan los autores del boom, que un poco ya lo venía anunciando hace un momento Sara. Pues temas como el territorio, temas como el realismo mágico, temas como la vida de los pobres, temas como la celebración de la vida, temas como la lucha por la tierra, empiezan a ser significativos en esos autores del boom. Y por esa razón, en muchos de sus autores vamos a ver ese desarrollo. Yo quisiera, hasta este punto, parar un momento y que algunos de ustedes nos permitieran ver los mapas conceptuales y el borrador que avanzó para a partir de ahí ir precisando otros elementos. Nicolás tiene la palabra. Nicolás Ávila, que la está pidiendo. Hola, buenos días. Buenos días, Nicolás, cuéntanos. Quiero compartir el mapa conceptual. Súper, muéstranos entonces. A ver. Mapa conceptual acá. Acá estoy. Aún no lo vemos, Nicolás. No. Pero acá me dice que estoy compartiendo la pantalla. Sí, profe, ya se ve. ¿Ya? ¿Listo? Ahora sí, Sí, lo estamos ya viendo. se ve. Dale, pues. Okay. Ya lo estamos viendo. Sí, ya lo estamos viendo todos. Muy bien, a ver. Entonces, ¿qué vemos en esto? Esto es un mapa conceptual. Muy bien. Elementos a tener en cuenta en este mapa conceptual que nos comparte Nicolás. Primer elemento, el título, pues la idea es que siempre esté en mayúscula sostenida. Latina es una palabra que aquí está de una manera no correcta, porque pues tiene que estar en mayúscula. Muy bien el tema del contexto histórico. Esta parte, digamos que de contexto en Perú, no sé a qué se refiere, no está bien ubicado. La palabra contexto pues es una redundancia ahí. Y el tema de los autores está súper bien, digamos que le quitaríamos únicamente y referenciaríamos que los grandes que vamos a trabajar es García Márquez, Carlos Fuentes, Vargas Llosa y ahí le falta Julio Cortázar. Y digamos que los antecedentes están súper bien porque permiten ubicar esto que estamos trabajando. Muy bien, aquí habría una base primera para ir alimentando con lo que estamos diciendo en este momento y luego darle forma de infografía. Muy bien, Nicolás. ¿Qué otra persona tendría algo para compartirnos? Bueno, mientras se animan, les voy a mostrar un poco qué es lo que uno espera o cómo se puede constituir una infografía. No voy a explicar mucho esto porque es el tema del próximo encuentro, pero quiero mostrarles simplemente un aspecto, que es que esto no es una infografía mía, es tomada de otra fuente de internet, pero puede serles útil. Entonces, ¿cuál es el sentido de una infografía? Que yo tengo un tema, en este caso voy a hablar de García Márquez, y en el centro ubico ¿a quién? A Gabriel García Márquez. Esta infografía está únicamente destinada a hablar de las obras de García Márquez. Entonces, ¿yo qué hago? Ubico el nombre de la obra, ubico el año de la obra y una pequeña descripción de la obra, y así con cada uno de los diferentes títulos. Pongo acá en el centro una información de interés y aquí, pues evidentemente, pongo un contexto de lo que es el autor de lo que estoy hablando. Entonces, una infografía que permite que visualmente yo pueda ir con pocas palabras informado de manera general de lo que me están hablando sobre una información.
En ese sentido, entonces, si yo estoy hablando del boom, por ejemplo, yo podría poner acá en la mitad, es un ejemplo, ¿sí? La primera imagen que yo les mostré del boom, donde está el mapa y el rostro de los autores, y aquí voy sacando un elemento del contexto histórico, un elemento de los temas, ¿sí? Y aquí un elemento, por ejemplo, de la realidad política y social de la época, en esta parte, ¿sí? En la parte izquierda, por ejemplo. Y en la parte derecha ubico a los autores, el nombre del autor, una pequeña reseña biográfica, las obras y así con los 4 autores. Y aquí una información de interés. Si yo quisiera seguir este modelo, ¿vale? Pero puedo tomar cualquier otro tipo de modelo a partir del cual yo vaya a ir trabajando. Entonces, ¿alguien tendría otro mapa conceptual para mostrarnos? Alce la manito sin miedo, si no, aquí le pido a algunos de ustedes. Bueno, entonces, Nicole, tú que estás por ahí, Nicole Vargas, cuéntanos cómo te fue con el mapa, si tienes la posibilidad de mostrárnoslo, o qué preguntas o inquietudes tienes sobre esto, ¿vale? Heidi. Bueno, mientras Heidi escucha el audio que pusimos, miremos la niña varón de 9º. ¿Cómo vas con el mapa? ¿Qué viste? ¿Qué encontraste? ¿Qué preguntas tienes? No me digan que van a empezar a bajar las noticas y ese tema a partir de no abrir el micrófono y compartir. Ojo, estamos preguntando simplemente qué inquietudes tienen, qué preguntas tienen, qué cosa les ha parecido difícil. Dios mío, me entró la angustia que no estemos trabajando las cosas como tienen que ser. A ver, Diego Alejandro Bernal. Hola, profe. Bueno, aquí, ¿con quién estamos? Con Carol Valentina Bernal, de 9-3. Listo, Carol. Salva a la patria a tus compañeros que no quieren trabajar en el día de hoy. Cuéntanos cómo vas con eso. Bueno, pues primero pues voy a hablar algo que me llamó la atención, que yo había visto, y es que con el libro de Gabriel García Márquez, que fue un éxito, o sea, fue muy importante, ayudó como a enmarcar la literatura colombiana, por así decirlo, porque Gabriel ha hecho varias obras literarias que han sido muy reconocidas, por así decirlo, y pues solo tengo eso. Listo, muy bien. Mire, aquí hay una pista muy importante de lo que está planteando Valentina y tiene que ver con lo siguiente. Ustedes pueden tomar una decisión y esa decisión es irse por uno de los autores como el centro, si quisieran, y a partir de ahí establecer las relaciones con los otros autores que en este momento hacen parte del tema del boom. Entonces, ese camino es un camino que puede ser posible y que puede ser factible. ¿Qué otra pregunta, qué otra inquietud tendrían en este momento sobre lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo? Porque la idea es que ya en el próximo encuentro vamos a mirar algunos borradores del trabajo y de la infografía más avanzada que tengan. Profe, una pregunta. Sí. Con la base a la infografía, tenemos que escoger una imagen y ahí hacer como el centro, por así decirlo, o sea, explicando. Esa es una posibilidad, claro. Es decir, ahí les mostraba yo un esquemita de lo que es una infografía. Recuerden que la infografía básicamente lo que intenta es de manera gráfica ir desarrollando
de manera gráfica, ir describiendo, digamos que el proceso de un tema. Entonces, en este caso estamos hablando del boom. Claro, cualquier imagen que usted vaya a tomar tiene que ser lo suficientemente representativa de lo que es el tema general. Entonces, si hablamos del boom como tal, tiene que ser una imagen que permita que usted dé una idea más o menos general de lo que va a tratar su infografía. Recuerden que la infografía y la idea no es llenar de palabras, sino llenar de textos y copiar y pegar, sino simplemente poner palabras claves. Es como lo que, por eso les digo que el borrador que estamos haciendo es el mapa conceptual, porque le va a permitir a usted ver cómo es la información y luego le da la lógica del diseño. ¿Vale? Vale, gracias. ¿Quién más? Entonces, mire, vamos a hacer una cosa y esa cosa es la siguiente. Pregunta, Dime. en sí la infografía se puede tratar tanto del boom o No te escuchamos. Nuevamente intenta hablar, nene. puede tratar tanto de un autor. Listo, a ver, ponle cuidado. El tema es el boom, ¿sí? Tú puedes tomar un hilo conductor como el que presentó Nicolás, que es el hilo conductor del elemento clásico de hablar del contexto, del tema y los autores importantes del boom, pero puedes tomar también un camino como decir, a partir de un autor, establezco las redes que ese autor tuvo con otros autores y con el contexto social, ¿sí? Es decir, tú puedes escoger un camino, el camino que quieras, siempre y cuando hables del tema del boom y puedas documentar la mayoría de información que está presente en la clase que di en la clase pasada, la de hoy y la del próximo lunes, y la información que está dentro del material que les envié. Listo, entonces miren, ustedes han tenido hoy unas sesiones muy largas, muy grandes. ¿A quién escuchamos por ahí? A Karen Ladeo. Bueno, entonces miren, la idea es la siguiente, ¿vale? Yo les voy a dejar aquí nuevamente el teléfono, ustedes lo tienen también en la guía, para que ustedes me vayan preguntando, ¿sí? En el transcurso de estos días, elementos concretos que tengan sobre el tema, cosas que no han entendido, o si me quieren mostrar avances de lo que es su propuesta de diseño para este tema del boom. ¿Listo? Y el próximo lunes hacemos un cierre temático de lo que estamos trabajando y revisamos 2 o 3 de sus trabajos. Camila, te escuchamos. Buenas tardes, profesor. Bueno, yo tenía una duda para ver si yo podía realizar pues 2 infografías, una que trate del boom y toda su historia y eso, y una que se especifique solo en un personaje, en un escritor. Entonces, era para ver si yo podía hacerlo de esa manera. Claro que sí, lo puedes hacer, y recuerda que tú puedes para ese desarrollo, por ejemplo en la revista, utilizar 2 páginas que sean seguidas y que permitan que puedas documentar eso de la mejor manera. Claro que sí, no hay ningún lío. Señorita Arévalo. Bueno, yo también, digamos, en el mapa conceptual, lo que yo hice fue hacer como una línea del tiempo, digamos, basándonos en los hechos más importantes. Y yo quería saber si, digamos, eso lo podía hacer, así como dice Camila, pero solamente como una bibliografía dedicada a saber un poquito más de cada tema en específico que los escritores quisieron dar a entender, ¿me entiendes? Una línea de tiempo, sí, una línea de tiempo sería muy afortunado, una muy buena idea para una infografía, pero te daría, y a los que quieran hacerlo de esa manera, como una pista. Y esa pista es que pueden, digamos que utilizar convenciones, es decir,
Un color para cuando estén describiendo hechos del contexto social y del contexto político. Y otro color o otro tipo de letra para cuando estén hablando de un elemento concreto de la obra de los autores. Y podría ser muy funcional también. O digamos que hacer una sola línea del tiempo, ¿sí? La pueden hacer de manera horizontal o vertical, y en un extremo ubican todos los hechos históricos y políticos, y en el otro los hechos culturales y literarios, y también sería una muy buena idea. Vale. Listo. ¿Quién más? Listo, entonces yo creo que de mi parte esto sería todo por el día de hoy. No sé, Andrea, ¿qué podríamos a los chicos decirle a manera de cierre? Ah, bueno, espere que aquí está alzando la palabra alguien más. Señor Carvajal. David. 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 Bueno, David creo que queda la mano para una cosa distinta. Entonces yo creo, muchachos, que esto es todo por el día de hoy. Nos vemos en lo que corresponde con este eje de trabajo, con este grupo de trabajo que nos vemos los lunes, el próximo lunes a la hora acordada, y mañana muy puntuales al encuentro que tienen a las 8 de la mañana. Entonces me escriben por WhatsApp cualquier inquietud que tengan, y ahí estamos conversando. ¿Listo? Entonces, feliz resto de tarde, pórtense muy Listo. bien, muy Vale, juiciosos. compañeritos. Vale, chicos. Muchas gracias, profesor. Entonces, Gracias. cuídense. Chao. Gracias, profe, que Feliz estén tarde. bien, chao. Muchas gracias, profe. Gracias, Hasta profe, hasta luego. luego. Que estén bien. Gracias, profe. Vale. Chao. 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 Una pregunta. ¿Y matemáticas? Ay, yo les había dicho al principio, jóvenes, que en el caso pues de matemáticas el profe Wilmar está incapacitado. Entonces, pues él va a estar incapacitado más o menos hasta entre hoy y mañana. Entonces, él me escribió